Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Muchas gracias al Colegio de Abogados y a la Comisión de Derecho Administrativo por la invitación. Por temas de tiempo vamos a hacerlo bien rápido porque ya se están empezando a mover y a irse, entonces no los vamos a atrasar más. Exponer de último siempre puede ser bueno, puede ser malo, depende cómo uno lo quiera ver. Digamos, en este caso vamos a decir que es bueno porque ya mucho de lo que iba a decir lo han dicho, pero entonces vamos a hacer un tipo de resumen. Y la presentación yo la titulé Telecomunicaciones y Globalización, espero que lo puedan ver ahí atrás. Y puse una foto de un huevo y un gallo, el típico, y dice, ¿quién llegó primero? Yo creo que es difícil pensar en globalización sin pensar en telecomunicaciones y viceversa, al punto que yo no sabría decir qué empezó primero. ¿Empezó primero la globalización como la conocemos hoy en día o empezó primero todo el avance en las telecomunicaciones? No sabemos. Esto que tienen ahí, no sé si se podrá ver bien, si no les cuento, es el mapa mundial y lo que pueden ver ahí son todos los hilos de fibra que conectan a todo el mundo. Básicamente esas son las carreteras por donde se mueven todos los datos que nosotros día a día trasegamos y demás. Esta es una foto que la coloco acá porque resume muy bien lo que es la globalización y su relación con telecomunicaciones. Si hoy en día podemos hablar de globalización es precisamente gracias a las telecomunicaciones. Que alguien pueda hacer negocios desde Costa Rica con alguien que está en Tokio o que está en Estados Unidos es precisamente gracias a las telecomunicaciones. Y esto evidentemente nos trae una serie de retos importantes para quienes trabajamos en la parte legal o en la parte de asesoría a empresas o bien los que trabajan en la parte regulatoria. Porque, bueno, acá la mayoría son abogados, se acordarán que desde las clases introductorias de estudio al derecho a uno le enseñan que la norma o el derecho siempre viene detrás de una realidad, siempre viene a normar algo que está sucediendo. Eso tiene una implicación natural, ¿cuál es? Que siempre la norma va a venir después, desfasada. Si eso es así normalmente en cualquier rama del derecho, en telecomunicaciones esta diferencia es abismal. Muchas veces nosotros cuando intentamos regular telecomunicaciones llegamos muy tarde y lo que estamos tratando de regular pues ya sinceramente no tiene ningún sentido. Les pongo un ejemplo. Hace un mes un montón de gente andaba con su cabeza, la mayor preocupación que tenía en su cabeza era atrapar un Pokémon o hacer que un Pokémon que ya tuvieran evolucionara. Hace 5 años habían divorcios por SMS. Hoy en día cuando a mí me llega un SMS me asusto porque no sé qué es ese sonido. Ya son servicios que simple y sencillamente van quedando en desuso porque el ritmo de avance en las telecomunicaciones es muy fuerte. Entonces, en esta exposición, más que respuestas, yo les traigo varias preguntas. Mi primera pregunta es, ¿qué sentido tiene, o más bien, tiene algún sentido, tratar de regular una materia que es tan dinámica, que va tan adelante y que va tan rápido? ¿Tendrá algún sentido tratar de regularla? Y no digamos en general regularla porque puede ser una pregunta un poco grosera, pero ¿tendrá sentido tratar de regularla como lo estamos haciendo hoy en día? Bueno, esa es la primera pregunta, no es que tenga la respuesta. Traía algo de esto, pero ya en realidad lo han mencionado todo. El servicio público, para hablar de telecomunicaciones como servicio público, básicamente hay un concepto tradicional que entiende la actividad como una actividad eminentemente estatal, donde efectivamente hay un interés público de por medio. ¿Cuál es? Bueno, básicamente hay un interés del Estado de que todas las personas tengan satisfechas unos derechos básicos de comunicación. Hay un régimen especial de derecho administrativo que va a venir a regular, a establecer sanciones, a establecer unas obligaciones a los operadores y a todos los jugadores de ese sector. Es un ámbito fuertemente regulado, es decir, los estados se toman la molestia de crear una entidad estatal específicamente para regular este tema y hay un principio rector, básicamente, que es el principio de protección al usuario. Básicamente, uno de los pilares fundamentales es que hay que proteger al usuario. ¿Por qué? Porque de un lado están las empresas, esas grandotas, que son unas abusadoras, que le imponen las condiciones a los usuarios, y por otro lado hay un usuario pequeñito, pobrecito, que no tiene poder de negociación
y de ahí hay un montón de normas que se explican, como por ejemplo la homologación de contratos, regímenes sancionatorios, regímenes de atención de quejas, etcétera, etcétera. Y hay una noción curiosa que es la noción de usuario versus consumidor, que eso parece ser semántico, pero al final de cuentas no lo es, tiene muchas implicaciones, porque si usted trata a alguien de usuario, el servicio generalmente cuando usted trata a alguien como usuario es menor. Por lo general, cuando uno entiende que alguien es su cliente, lo cuida más, lo chinea más, lo consiente más, pero cuando es usuario, y ustedes lo pueden ver, por lo general es como una obligación que yo tengo de hacerlo, pero no es como que me encante. Hay una evolución natural de este servicio y básicamente tiene que ver con una prestación mixta, donde por lo general hay una parte que la presta el Estado y una parte que la presta la empresa privada, pero por lo general se tiende a fomentar que sea la empresa privada. ¿Por qué? Bueno, porque en términos generales es más eficiente. Y el rol del Estado pasa a ser un rol subsidiario, solo va a ir a entrar a esos lugares donde la empresa privada, pues lo general no llega o el servicio que presta no satisface al interés público, lo que quiera que eso sea. ¿Cuál es el rol normal? El rol pasa a ser más un rol de regular, es un rol donde el Estado lo que va a hacer es regular esa actividad y a tratar de que las personas, los operadores, cumplan cada uno con su parte de la tarea y hagan las cosas como se supone deberían hacerla. Y esto lleva aparejado, y lo comentaba ya tanto el profesor Laguna como creo que Vanessa comentaba, o no sé si era Mario, que hay un fortalecimiento del derecho del consumidor. Efectivamente, cuando ya se da un poco más de libertad y se le da un poco más de participación a la empresa privada, pues hay un interés de parte del Estado de establecer normas que tiendan a tutelar los derechos del consumidor, y acá tenemos la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y en la Ley General de Telecomunicaciones tenemos un capítulo entero que habla sobre los derechos del consumidor, y además hay procedimientos administrativos para tutelar estos derechos. Ahora bien, ya en otra parte, digamos, donde empiezan las preguntas, y son temas que también ya han comentado algunos compañeros. Uno de los retos actuales es que debemos pensar, y esto tiene que ver mucho con el tema que mencionaba al principio, de que este es un mercado, es una industria muy dinámica que se mueve a unas velocidades vertiginosas y que es imposible que le sigamos al paso. Entonces, si nosotros pretendemos, y cuando digo nosotros, hablo de nosotros como Estado, como Costa Rica o cualquier otro país, si pretendemos regular esta realidad ex ante, es decir, si pretendemos pensar qué es lo que va a suceder y establecer normas que regulen eso, vamos a fracasar siempre, en todos los casos. La regulación en este sector tiene que ser, y yo creo que, bueno, tal vez habrá alguien que me discuta esto, pero sería una posición bien complicada de defender. ¿Cómo regula uno ex ante las telecomunicaciones? Definitivamente tiene que ser una regulación ex post, es decir, cuando pasó una situación, vamos a ver cómo la regulamos, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero nunca pretender que podemos regular esto antes de que las cuestiones sucedan. El segundo tema, que es muy interesante y que está ahorita en boga, y nos escucharán a los operadores llorando por todos los foros a los que nos invitan, es el tema de asimetrías regulatorias. ¿Qué son asimetrías regulatorias? Bueno, asimetrías regulatorias quiere decir que hay unos jugadores que tienen un montón de obligaciones, tanto regulatorias como fiscales, formales, tienen que presentar un montón de reportes ante reguladores, ante el rector, y por otro lado hay otro montón de señores que básicamente no tienen ninguna obligación, y bien por ellos, lo pensaron bien y se colocaron en un mercado donde pueden hacer eso. Pero resulta que son servicios sustitutos, que es el otro punto que viene ahí. ¿Qué es un servicio sustituto? Básicamente yo puedo hablar hoy en día, no tengo mi teléfono, pero yo puedo hablar por la voz normal que utilizo, o puedo elegir hablar por WhatsApp, o puedo elegir hablar por el servicio este que tiene Facebook de llamadas, que nunca lo he usado, pero entiendo que se puede. Todos esos son servicios sustitutos, es decir, yo puedo usar uno u otro, y los dos me dan lo mismo. Eso genera que yo, como operador, que estoy constituido, etcétera, tenga una situación compleja de cara a mis competidores, porque ellos no tienen un montón de obligaciones que sí yo tengo. No sé cuántos de ustedes habrán leído el contrato de WhatsApp, por ejemplo, supongo que todos lo usan.
Bueno, ellos obviamente no responden por ustedes ante nada. Si ustedes tienen algún problema, ustedes no pueden ir. Bueno, creo, la vez pasada me contaba el director de calidad de su hotel que sí les han llegado quejas por casos de esos, porque nunca falta gente, pero ellos no van a poder resolverle a usted un problema que usted tenga con WhatsApp, por ejemplo. Lo someten a legislación de otro país. En cambio, nosotros sí tenemos otro montón de obligaciones. Y acá, quiero aclarar, yo no estoy haciendo un llamado a que los regulen a ellos. En realidad eso a mí no me interesa. Más bien el llamado es ver cómo emparejamos la cancha hacia abajo en cuanto a regulación, nunca hacia arriba. Tenemos un tema de servicios transfronterizos y era lo que comentaba. Efectivamente son empresas que típicamente están fuera del país, donde el regulador poco o nada puede hacer por regularlas y ver qué es lo que están haciendo o tutelar derechos, simple y sencillamente están en otro lado. Y acá hablo lo que comentaba Mario muy bien sobre la gratuidad de los servicios. Curiosamente hay una creencia popular de que esos servicios son gratis. Se cree que son gratis porque yo no tengo que poner una tarjeta para pagar. En un foro que fui una vez, estaba la gente de Microsoft y estaba la gente de Google y se estaban peleando, era muy cómico. Y entonces Microsoft decía, bueno, no se crean el cuento de que hay servicios gratis. Cuando a usted le digan que el servicio es gratis, sepa que usted es el producto y que lo están vendiendo. Entonces, a final de cuentas, son servicios muchísimo más caros de lo que pagan por otros, pero bueno, hay una percepción de gratuidad. Y por eso, cuando alguno de estos servicios se cae, nadie reclama, se lo toman en broma y ya, todo bien. En cambio, cuando se cae el servicio de un operador, va el factor de ajuste de calidad, van los reclamos, va la nota de crédito, etcétera. ¿Okay? Esto nos lleva a un punto importante, que ya el profesor Laguna lo mencionaba, y es que hay retos importantes en cuanto a la rentabilidad de la inversión. Los operadores han venido sufriendo, en virtud de estas situaciones, pues golpes financieros importantes y obviamente pues eso afecta a los accionistas, pero más allá de eso también afecta al mercado como un todo. Y dentro de la Ley General de Telecomunicaciones hay una norma que establece que uno de los principios rectores de la materia es precisamente potenciar la competencia y garantizar que haya un mercado sano. Entonces, es responsabilidad de todos, incluido el regulador, ver que exista una rentabilidad de la inversión, porque si eso no sucede, pues simple y sencillamente se van a deteriorar la calidad de los servicios. Y hay un tema importante, que también es un reto, que es el tema de la innovación versus la regulación. Muchas veces la regulación estricta, la regulación que nos amarra, no nos permite innovar en los servicios que ofrecemos o no nos permite innovar en soluciones comerciales a la medida. El tema de competencia ideal, básicamente lo que venía mencionando, y por lo tanto el consejo es migrar, o más bien el reto es migrar hacia esquemas de autorregulación que han mostrado ser más eficientes, y les pongo un caso concreto, no lo hago muy largo. Hace poco los que usan roaming saben que cuando van a Centroamérica, cuando van al norte, a Estados Unidos, a Canadá, pues básicamente el roaming que antes pagaba la gente, que era un montón de dinero, ya no existe. Eso no vino de ningún regulador de ningún país, o sea, no hubo una orden, no hubo una ley que dijera a partir de ahora usted no puede cobrar roaming. Eso simple y sencillamente vino por una disposición interna del operador que ante una realidad como la que les comentaba de servicios sustitutos, se dio cuenta de que no estaba siendo competitivo. Y pues cuando eso sucede, cuando el mercado te pega así en la cara tan drásticamente, hay que tomar medidas. Entonces, los esquemas de autorregulación han mostrado, en muchos casos, ser muchísimo más eficientes. Por lo tanto, otro reto es repensar el servicio público. Ya sabemos que telecomunicaciones acá no es el caso, pero lo cambiaría entonces por repensar un poco la regulación. Y termino con estas preguntas, que no las voy a responder, nada más las voy a dejar ahí para que ustedes las tengan. Número 1, ¿debe el Estado regular los servicios de telecomunicaciones? ¿Cuáles? ¿Cuáles sí, cuáles no? Porque hay un montón. ¿Cómo garantiza el Estado el juego limpio entre estos actores que están por ahí en todas partes del mundo y que brindan sus servicios básicamente basándose en la red y en toda la infraestructura desplegada por los operadores? ¿Y cómo tutelar los derechos de los clientes en este tipo de servicios? Es un reto muy importante. Y la última pregunta, ¿acaso será mejor confiar en la autorregulación basada en competencia? Ustedes dirán. Muchas gracias.